Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Vista Foráneo. Hoy el turno es para mí. Creo que el día de hoy me tomé el atrevimiento de prender la cámara y contar mi historia, porque así como yo valoro mucho las historias de otros, creo que también tengo que ser consciente y valorar mi propia historia, porque nadie más que yo sé lo que se siente y sé lo que he tenido que hacer para estar donde estoy. Así que espero que este video sirva de inspiración, pero sobre todo de aprendizaje para las personas que desean salir apenas del país o las que están por fuera ya y hay muchas cosas que no saben o que no entienden o que a lo mejor también estuvieron en una situación como la que yo estuve, siendo mi primera experiencia por fuera del país. No olviden darle like, seguirme y escuchen lo que les voy a contar acerca de mi vida, de mi historia, pero sobre todo de mi experiencia. Como muchos saben, mi primer país al cual yo salí, o bueno, para los que no saben, el primer país al que yo salí fue Estados Unidos. Para ello realicé una visa de au pair. La primera entrevista que tuve fue para cuidar niños entre 2 años y 17 años. Mi primera entrevista fue con una familia de 10 niños, de las edades las cuales yo ya redondeé. Eh, y pues la familia me llamó mucho la atención, no solamente por la cantidad de niños que tenía, sino también por el hecho de poder aprender mucho más de cada niño y sobre todo pues de la cultura de la familia. La familia era una familia que ya había estudiado trabajo social en Portugal o en Brasil, no estoy segura. Hablaban portugués. Entonces, al hecho de que hablaran portugués, pues no me permitía de pronto de una u otra manera poderme comunicar mejor con la familia, al menos con los padres. Obviamente, en un primer momento yo lo vi muy descabellado porque yo decía como, tengo 18 años, pues ¿cómo me voy a hacer cargo de 10 niños al mismo tiempo? En ese entonces solamente existía una au pair para todos los niños en conjunto. Claro que no es lo mismo decir como hay una au pair, pero reciben ayuda médica o reciben enfermeras o reciben, porque aparte de eso hay que nombrar y hay que decir que los niños tenían necesidades especiales. Es decir, no eran pues solamente como dedicarme al tiempo de los niños, no. Tenía que asistir con los niños a terapia, tenía que llevar a los niños a la iglesia, tenía que llevar a los niños a las diferentes actividades que ellos tenían dentro de su rutina. Así que pues no era cualquier familia que uno pudiera decir como, ok, no, pues un día de fútbol y ya y nos distraemos todos. No, había que tener una rutina para cada niño, habían unos horarios para cada persona, bueno, para cada miembro de la familia, tanto el horario del padre como el de la madre y como, por supuesto, el de cada niño, dependiendo de su edad, así mismo tenían una rutina. Aparte, estos niños tenían como algo que para mí fue muy especial en un principio y era que ellos no asistían a la escuela. O bueno, no todos. La mayoría hacía homeschool. O homeschool es como que ellos se dedicaban a estudiar desde casa. Obviamente sí tenían sus tareas, tenían sus materias, o sea, todo como cualquier otro niño, solamente que lo hacían desde casa bajo un computador. Obviamente algunos los que querían tomar nota, los que no, pues no. Pero, pues la verdad, todo era muy diferente. Digamos que ese fue mi primer choque cultural saliendo del país. Bueno, para los que no me conocen, soy una colombiana. Cuando salí del país tenía 18 años, al día de hoy tengo 25 años, vivo en otro país, hablo 3 idiomas, aparte, por supuesto, de mi idioma natal o de mi lengua materna. Aprendí inglés en la calle. Aunque estudié en mi país, no fue lo mismo aprenderlo que practicarlo, pero bueno, sin embargo, volviendo o retomando la historia, entonces, esa familia tenía una cultura, digámoslo así, muy variada, porque todos los niños no eran del mismo país e incluso tampoco eran de la misma ciudad, así que había demasiado que aprender de todos estos niños. La familia estaba basada, como dije ya antes, diferentes edades, pero tenían una niña que había nacido solamente con un hemisferio cerebral que era ecuatoriana. O sea, de los 10 niños, 9 eran adoptados y uno fue
nacido como de manera natural, pero los espermatozoides fueron donados por otra persona. Lo otro que quería decir era que mi niña tenía estas necesidades especiales, habían una pareja de niñas gemelas que tenían síndrome de Down, tenían también autismo. En ese entonces todavía no se había como especificado qué nivel de autismo tenían. Aparte de esto, tenían un chico que tenía esquizofrenia, en ese entonces tenía de 15 años, y así sucesivamente. O sea, es decir, cada niño tenía una necesidad distinta. Obviamente, para la edad que yo tenía cuando llegué o cuando empecé siendo au pair, aparte de que mi nivel de inglés no era el mejor, aparte de que no tenía mucha idea cómo iban a ser mis rutinas con los niños, porque aunque en la entrevista fue bastante cómodo mi conversación con la madre y con el padre, no tenía definido todavía mi papel dentro de la familia, teniendo en cuenta que mi misión también era aprender inglés. Entonces, pues la verdad considero que fue un reto muy difícil para mi edad, para la responsabilidad tan grande que iba a tener con los niños, pero creo que también me lo disfruté al máximo. Viví día a día momentos que estuve con ellos, tuve la oportunidad de ir en vacaciones a Colombia, luego pasaron un montón de cosas, regresé. Y pues por motivos de ambas partes, yo ya no me sentía cómoda. Bueno, en realidad desde el principio no me sentía cómoda en la casa. No quisiera entrar a detalles del por qué no quise seguir como au pair, pero necesito decir que la experiencia fue increíble. A diferencia de otras familias y de otros au pairs, me sentía demasiado afortunada, al menos con el hecho de que podía comer lo que yo quisiera, tenía un propio auto, tenía mi propio espacio, aunque obviamente muchas veces la rutina fue un poco como muy estrecha. Entonces, no tuve tiempo para aprender el idioma, no lo había. Existían cursos a las 6 de la tarde, pero la verdad es que no sabía dónde eran, o a veces la gente no iba, o cancelaban, o cuando hacía un mal tiempo era imposible salir o llegar a donde tocaba asistir. Entonces, obviamente todo esto, digamos, se convirtió en un reto para mí, para mi vida. Yo pues estaba sola en Estados Unidos, no tenía familia, no tenía nada, y pues al principio fue muy difícil. Adaptarme fue lo más difícil porque como dije, no tenía idioma, o sea, no podía hacer fácilmente amigos, no tenía conocidos alrededor y siempre dije cuando llegué a esa ciudad como que yo me encontraba en el culo del mundo. ¿Por qué? Porque no conocía a nadie, no sabía dónde estaba, no sabía dónde ir, absolutamente nada. Bueno, en medio de todos estos procesos de adaptación empecé a pensar qué hago, cómo me integro, a dónde voy. Pues yo en Colombia siempre fui demasiado, demasiado sociable, pero estaba entrando en una etapa en la que no sabía cómo volver a crear una sociedad o un círculo social en el cual yo me pudiera desenvolver sin tener inglés, sin conocer a nadie y pues que fuera rápido y fácil. Entonces, pues nada, empecé a buscar en internet cómo encontrar un equipo de fútbol, cómo encontrar un lugar para ir a jugar fútbol. Así que después de más o menos un mes buscando, encontré una universidad que se llama la Universidad de Purdue y en esa universidad yo pude ir solamente a jugar. Obviamente los juegos eran informales, no era como nada como pertenecer a un equipo oficial o algo así, nada. Y normalmente siempre jugábamos mixtos. En realidad la única chica creo que era yo en algunas ocasiones, o en otras ocasiones habían más o menos unas 2 o 3 chicas más. Creo que así empezó más o menos como mi entrenamiento, ¿cómo decirlo? Como mi introducción en la diferencia de culturas, porque obviamente en la universidad ya no habían solamente gringos, en la universidad ya no habían solamente de pronto asiáticos. Esa introducción a la universidad obviamente me abrió las puertas para poder entender otros idiomas y ver otras culturas, que por supuesto desde Colombia seguramente no las iba a poder aprender. Después de pasar el tiempo en el que ya no quise seguir siendo au pair, busqué un trabajo, siempre trataba de buscar trabajos los cuales me esforzaran o me obligaran a tener que hablar en inglés, pero pues desafortunadamente era muy difícil porque como digo, no tenía familia, no tenía contactos, no tenía absolutamente nada. Así que decidí buscar trabajo en un restaurante mexicano. Empecé en este restaurante mexicano y luego encontré una iglesia. La iglesia, sin duda alguna, pues fue lo mejor que me pudo haber pasado porque era una iglesia de mexicanos, que por cierto, en ese entonces se daba en español y existía también la traducción en inglés, o sea, durante la misma ceremonia, durante la misma misa
lo que podíamos hacer era básicamente como leer un poco de la palabra de Dios, aprender un poco cómo podríamos practicarlo y todo eso me llamaba mucho la atención porque yo estaba en un momento en el cual no conocía a nadie, no podía hacer nada al respecto porque no tenía, digamos, tiempo para mí, no tenía tiempo para poder aprender un poco más de la cultura. Sí, para poder aprender, por ejemplo, de sus comidas favoritas, por supuesto. En casa con los niños yo podía hacer algunas cosas, pero no era lo mismo hacer yo tener que hacerlo con los niños o hacerlo por aprender un poco más de la cultura. Bueno, pasaron más o menos unos 6, 7 meses, no alcancé a terminar el año como au pair, entonces después de asistir bastante tiempo a la iglesia, el pastor, yo hablé con el pastor y le dije, mira, sabes, tengo esta situación, tengo lo otro, no puedo seguir allí, no quiero seguir allí, ¿qué puedo hacer? El pastor me dice como, nada, pues vente entonces a mi casa. Y yo no lo podía creer, yo, ¿qué? No te conozco, ¿cómo me vas a llevar a tu casa? Me dice, sí, no te preocupes, en mi casa yo te voy a buscar algo para hacer. La verdad es que fue toda una aventura vivir en la casa del pastor. Nunca había tenido pues un acercamiento así con una familia que fuera pues totalmente religiosa o una familia que de verdad inculcara tanto como el hecho de la unión familiar, sobre todo dejar de todo en manos a Dios. Entonces, obviamente mi vida tomó un rumbo completamente diferente. ¿Por qué? Porque yo me considero una persona supermente abierta, que obviamente creo en Dios profundamente, que en mi casa obviamente fue siempre muy inculcado el hecho de Dios, pero nunca me exigieron, como sabes, o sea, tú tienes que ser católica o tú tienes que ser cristiana o tú, no, era como tú vas a la iglesia porque es el lugar en el que te sientes bien, vas a la iglesia porque digamos que puedes usar este espacio para hablar más privadamente con Dios. Obviamente nunca me exigieron como que tenía que confesarme o algo así, no. Entonces empecé a ver la iglesia de este modo, empecé a ver la iglesia como este es mi espacio para mí, con Dios, para hablar con Él de que no he hecho bien, de las cosas en las que no me he sentido bien, en lo que yo requiero más sabiduría, en lo que deseo para mi vida, obviamente también para agradecer el hecho de que no estaba pasando frío, de que no estaba pasando hambre, porque gracias a Dios, por medio de la iglesia, yo recibí muchas ayudas, no podría decir que fue solamente económica, pero la ayuda mental, la ayuda social, porque fueron muchas cosas las que me ofrecieron ellos. Obviamente también podríamos hablar de muchas cosas que la religión también de pronto trató de inculcarme, pero que, o sea, eran mis límites y yo decía, como sabes, mira, la religión es súper importante para mí, pero hasta acá están mis límites y la religión no puede pasar más allá de mis límites. Entonces, como que todo eso también me llevó a pensar y yo decía como, necesito hacer algo por mi vida, necesito trabajar. Entonces el pastor me dijo, sabes, te conseguí un trabajo, entonces vas a trabajar también en un restaurante mexicano. Bueno, yo estaba muy nerviosa, yo no sabía hablar inglés, ¿qué hago? O sea, voy a ir a trabajar en un restaurante, pero apenas la gente me vea, me va a preguntar algo y ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? No puedo. Era mi respuesta siempre fue, no puedo, no puedo, no puedo, pero sin embargo yo asistía al restaurante, yo iba a puntual al restaurante y todo. Así que en mi primer día, afortunadamente, tenía alguien que me hablaba en español, por supuesto un mexicano, que me explicaba todo. Podría decir que es el mejor jefe que he tenido en la vida y si estás viendo este video, Jairito, las mejores. Y este jefe, pues básicamente como que me dijo, sabes, mira, tu tarea es esta, y ya. Lo demás sería que limpies las mesas y recojas los platos y todo eso. Wow. Al principio lo veía como, yo en Colombia jamás haría esto. O sea, yo en Colombia jamás tendría que hacer esto. Y no porque, digamos, tuviera demasiado dinero, porque mi familia tampoco es de un estatus social demasiado alto, pero me refiero es como a que uno aspira o a que uno va a otro país y aspira, digamos, yo qué sé, trabajar en un banco, o yo voy a otro país porque quiero estudiar ingeniería o porque quiero estudiar veterinaria, no sé, uno antes de salir del país tiene otro tipo de aspiraciones. Así que mis expectativas, por supuesto, al querer salir del país eran otras a las que tuve que vivir o a las que en realidad viví. Em, Después de todo esto que viví con el pastor en el trabajo, obviamente mi sentido de responsabilidad siempre estuvo ahí. Yo decía como, sabes, yo no puedo vivir toda la vida aquí bajo los brazos del pastor ni bajo su familia porque en algún momento o yo tengo que hacer algo o ellos obviamente no me van a querer más aquí, lo cual es totalmente lógico y está también bien.
Pero entonces en medio de todo esto yo decía como, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿A dónde voy a ir? Porque pues seguía teniendo 18 años y no sabía qué hacer. Obviamente ya hacía cosas como que podía manejar un poco más mi dinero, sabía más o menos qué hacer con mi dinero, obviamente, pues si no podía, porque el pastor no me dejaba dar dinero en la casa, al menos lo daba en la iglesia, por ejemplo, que sabía que si no me iban a ayudar a mí, pues iban a ayudar a otra persona que como yo también en algún momento lo iba a necesitar, lo cual también está perfecto. Pero el punto era como que yo quería ya estar en un punto de independencia, pero que todavía no sabía cómo hacerlo porque estaba muy pequeña. Y en mi casa, por supuesto, sí tuve responsabilidades, pero no es lo mismo el hecho de yo pagarle un recibo a mi mamá, a mi papá o a alguien familiar, a pues tener que pagárselo, por ejemplo, al dueño de la casa, al dueño del apartamento, al dueño del cuarto. Entonces, todo eso para mí de una u otra manera fue un choque también, no solo cultural, sino un choque, ¿cómo decirlo?, de madurez. Entonces, después de todo eso, yo, bueno, tuve una amiga y por X o Y motivo yo me fui a vivir con mi amiga, que a propósito mi amiga también me ayudó demasiado, pues con este choque de madurez, porque ella siempre me dijo como en algún momento tú vas a tener que hacer tus cosas sola. Tienes que buscar un apartamento, tienes que buscarte un lugar para ti sola por tu privacidad, por tu espacio, por todo lo que tú necesitas, pues ya como adulta. Pero pues yo en medio de todo eso, yo todavía no me veía como adulta, o sea, yo obviamente sí tenía responsabilidades en ciertas cosas, pero todavía como que no asimilaba la magnitud de esas cosas. Era como que, ¿y ahora qué hago? Entonces, obviamente todo eso fue como un conjunto de emociones, responsabilidades, sentimientos. Y pues también tuve la oportunidad de vivir con otra amiga en otra ciudad, pues porque en esta ciudad como que ya no me sentía a gusto y aparte pues quería tener como otro aire, hacía demasiado frío y yo decía pues es momento de pronto también de buscar otros aires y buscando de pronto otras ubicaciones a lo mejor y pueda surgir, o bueno, al menos pudiera hacer algo diferente. El caso es que hablé con una amiga, mi amiga me dijo como, marica, pues nada, vente con nosotros, ella en ese entonces tenía su pareja, me dijo, vente con nosotros, vivimos juntos, pero pues obviamente pagamos cada quien lo que le toque pagar. Yo le dije al principio, no, marica, tú estás loca porque yo ya no conozco a nadie, yo no tengo amigos, a la única persona que conozco eres tú y pues, ¿qué voy a hacer? No tengo inglés, volví al mismo punto, no tengo inglés porque en el tiempo que estuve trabajando en el restaurante solamente me dedicaba a limpiar mesas, recoger platos, recoger trastes, em, dejar limpio lo de la cocina y listo. Y todo me lo decían en español. Entonces, el poco inglés que tenía era como cuando por ahí me encontraba alguien despistado y me decía como, ¿me traes una cuchara? Y yo traía un tenedor, o traía un cuchillo, o traía un salero. Entonces, todas esas cosas como que se fueron sumando, fueron haciendo fila, fueron, sí, de una u otra manera fueron llenando como ese frasquito hasta que el fresquito estalló y decidí mudarme a Orlando. Ese fue mi segundo destino dentro de Estados Unidos. Em, Allí vi con mi amiga, y la verdad, pues todo fue muy bueno, aunque al principio fue súper, súper, súper fuerte porque pues estábamos en tiempo de pandemia, recién nos mudamos, todavía estábamos en tiempo de pandemia. Me mudé con mi amiga debido a que todos los lugares empezaron a cerrar por confinamientos. Entonces ya no tenía trabajo, ¿qué iba a hacer? Si tenía que seguir ayudando, pues a responder en el lugar en el que yo estaba. Obviamente no tenía una responsabilidad súper grande, pero mínimo tenía que ayudar con un servicio o con comida, algo así, que obviamente pues también me correspondía a mí y era mi responsabilidad. Entonces, cuando pasó todo esto del COVID, mi amiga me dice, ¿sabes qué? Mira, tomemos otros aires, yo también estoy cansada aquí. Y yo le dije, dale. Así que nos mudamos a Orlando. Y el principio pues fue muy duro, incluso más duro que el anterior, porque al menos en el anterior tenía trabajo, comida, sueldo, carro y pues no me hacía falta nada. Obviamente en este no pasaba frío, gracias a ella tampoco en muchas ocasiones no me faltó comida, pero también ya llegó un punto en el que me dijo, sabes, yo ya no te puedo ayudar más y yo también tenía que entenderlo. Yo le dije, sabes, o sea, yo entiendo, está bien, yo miro cómo hago, busqué trabajos, hice la cantidad de cosas que ustedes no se imaginan. Tuve una moto y con esa moto me iba a realizar como aseo a casas demasiado grandes con gente de mucho dinero.
pero pues era muy loco porque tenía que cargar como una mochila, me compré una mochila y en esa mochila yo guardaba la aspiradora, la escoba, el trapero, o sea, era súper, súper, súper chistoso. Y pues al día de hoy lo veo y digo como marica, o sea, yo hice demasiadas cosas de las cuales no me arrepiento porque por supuesto, gracias a todas esas cosas que yo hice, soy la persona que soy hoy y sigo aprendiendo, por supuesto, las cosas que sigo haciendo a medida que pues sigo explorando, que sigo haciendo, descubriendo, aprendiendo. Y de eso se trata la vida al fin y al cabo, ¿no? De aprender, de explorar, de experimentar, de conocer nuevas personas, crear nuevos círculos, ambientes nuevos, no importa si son de otra cultura, de otro país, no importa si hablan un idioma que tú no puedes. Entonces, en este inicio con mi amiga, ella me ayudaba bastante porque ella se hablaba inglés, ella me traducía en las entrevistas, ella decía, les decía siempre a los jefes como, no, ella la va a dar toda, no te preocupes, ella es súper responsable, no sé qué, y yo sí lo era, pero yo creo que yo tenía una barrera muy inmensa en mi cabeza que era el idioma. O sea, el idioma, yo no podía con el idioma. Y otra cosa que me podía demasiado era la pena, porque yo muchas veces pensaba siempre en mi cabeza, ¿qué contesto? ¿Qué digo? Entiendo lo que me están diciendo si lo digo de esta manera. Y de tanto pensar en mi cabeza cómo decirlo, cuando lo decía mal, lo pronunciaba extraño, o sonaba chistoso, o no me entendían. Entonces era como muy confuso. El caso es que después de toda esa trayectoria, bueno, toda esa búsqueda y búsqueda de trabajos, pues de la limpieza de casas, encontré otro lugar que era cortando césped para propiedades privadas. Ahí aprendí demasiado, yo era la segunda mujer que había en el lugar, pero entonces el trabajo era súper fuerte porque yo al principio yo entré como limpiando jardines. Y lo más fuerte de eso era como tener todo el tiempo el cuello como así, prácticamente perder esa movilidad de esta parte del cuello, porque al uno estar así súper como durante que 4 horas, 5 horas o hasta todo el día, pues era desgastante, ¿no? Era bastante pues agotador. Y yo decía como no, yo no voy a poder hacer esto, marica. Y entonces yo hablé con el jefe, yo le dije, sabes, mira, entonces yo veía que solamente los hombres podían cortar césped. O sea, nunca una mujer cortaba césped y yo decía, ¿cómo no puede ser? Porque una mujer no corta césped si las mujeres también podemos. Entonces decían, no, es que tú no puedes porque tú no sabes manejar esta máquina. Y yo decía, yo aprendo. O sea, no importa si me tengo que aprender, yo aprendo. Y me dijo, bueno, ¿sabes qué? Te vamos a dar un día de prueba. Y ese primer día de prueba me colocaron con un señor. El señor, pues, obviamente era el más viejo, digamos así, de la empresa y el que más experiencia tenía y todo eso en tipos de césped y todo eso, porque todos los céspedes no son los mismos y no se cortan tampoco a la misma altura ni con la misma máquina. O sea, dependía de muchas cosas. Dependía también de las necesidades que tuviera el césped. Entonces yo decía como, digamos, el señor todo eso me lo decía en inglés, lo cual lo veía perfecto. Y para mí era, pues, por supuesto, una ventaja, porque si mi idea era aprender el idioma, esa era la manera, como enfrentándome todos los días, hablando todos los días. Él me preguntaba, me escribía, me decía, y yo era como, ok. Él me decía como tipo, nos vemos a tal hora en tal lugar. Y yo, ¿será que sí entendí bien? O sea, siempre era como una constante duda entre lo entendí o no lo entendí. Entonces, bueno, después de haber hecho ese primer día con él, como que yo sentí como, wow, pues súper fuerte, porque obviamente, aunque tú estés montado en la maquinaria, es una responsabilidad muy inmensa no cortar una parte más que otra. O, por ejemplo, cuando cortábamos el césped alrededor de los lagos, era súper peligroso porque habían babillas dentro de los lagos, o de repente se podía quedar la máquina bien alrededor del lago, digamos, está el césped y el lago y obviamente cuando tú tratas de meter mucho más la máquina se tiende a hundir porque como está húmeda esa área del terreno, entonces obviamente la llanta se queda trancada. Entonces era como muchas de esas cosas. Luego ve y busca al señor y dile que se te quedó la máquina allí, pero está pendiente al mismo tiempo que no se vayan a robar la máquina. Entonces, pero también está al mismo tiempo pendiente de la babilla, que no te vaya a salir y no te vaya a coger ahí despistado, desprevenida. Entonces, como que todo eso fue como haciendo algo en mi cabeza, no sé, y ahí empecé a hablar inglés. Creo que fue el contacto constante con este señor, el hecho de tener que darle un reporte, informarle, todo está bien, todo no está bien, mira, esta máquina necesita gasolina, mira tal cosa, y mis jefes pues contentos. Y yo obviamente feliz,
Claro está que solamente no tenía que cortar césped, también había que hacerle los bordes al césped, había también en muchas ocasiones que recoger hojas o digamos cuando se cortaba el césped y estaba muy largo, tocaba recoger los restos porque cuando hacía demasiado viento pues se iban a la carretera o a los andenes. Entonces pues creo que este trabajo lo disfruté bastante, aprendí muchísimo. Después ya no pude vivir más con mi amiga y le dije como no, pues mira, me voy a buscar otro lugar, no sé qué, y me busqué un lugar para mí. Obviamente era súper difícil porque ya tenía yo que hacerme cargo de absolutamente todo, internet, teléfono, no sé qué. Y pues con mi amiga todo era compartido, así que era la misma responsabilidad, solamente que tenía la oportunidad, digamos, de guardar un poco más de dinero. Y después de todo eso que hice, que probé, no sé qué, llegué a la conclusión de que eso no era lo que yo quería. O sea, yo no quería solamente trabajar para pagar mis cuentas y ya, sobrevivir. Eso no era lo que yo deseaba. O sea, mi propósito, mi expectativa antes de salir del país era estudiar, tener una beca o poder seguir jugando el fútbol o hacer algo que de verdad a mí me gustara, me apasionara y yo siento que no lo estaba haciendo y si no, yo no estaba haciendo mi propósito, pues entonces no podría continuar allí, tampoco tener la oportunidad de ver a mis papás, eh, la oportunidad de tener papeles la veía demasiado lejos, la verdad, porque en ese entonces había muy pocos colombianos y la mayoría que había solamente solicitaban asilo, pero pues ese proceso tardaba unos 20 años, obviamente te daban residencia temporal y te daban acceso a cosas como un seguro social o como a tu licencia de conducción, permiso de trabajo, porque obviamente te dan asilo, pero no te ayudan, ni te dicen ve a buscar trabajo allí o estas asociaciones, nada. O sea, en ese entonces era como que te ayudaban con esos papeles para que tú pudieras ya de ahí para adelante diligenciar todas las cosas como tú pudieras. Entonces, pues yo tampoco la verdad me veía viviendo ahí el resto de la vida, aunque sí me encantaba el país, aunque sí tiene demasiadas cosas maravillosas y demasiadas cosas por conocer y aprender en ese país, pero no me veía ahí. Así que pasaron más o menos 3 años desde los que estuve ahí, que viví ahí, y se me olvidó algo muy importante, y es que cuando viví en la primera ciudad, pues yo tenía mi licencia de Colombia y uno puede manejar con su licencia de Colombia, obviamente hasta cierto tiempo, y pues yo tenía otra licencia. Pues resulta que por obra y gracia, desafortunadamente alguien me robó los documentos y pues no tenía mis documentos conmigo, ni la licencia, ni el ID, ni mi seguro social, o sea, absolutamente nada que me pudiera identificar, ni mi pasaporte, o sea, nada. Y salí a recoger una sopa. En ese trayecto del lugar donde yo estaba viviendo a recoger la sopa, literal son más o menos unos 3 minutos. Yo salí del trabajo, dejé todas las cosas en casa, hasta el teléfono, porque ni siquiera llevaba el teléfono. Solamente cogí las llaves del carro y me puse unas Crocs y me fui. Pues resulta que cuando recogí la sopa y luego traté de regresar a la casa, me paró un policía. Me paró el policía, entonces la verdad no entendí por qué el policía me paró. La cosa fue que aquí fue donde recojo la sopa y cuando salgo y doy el giro, el policía me para. O sea, literal, no había hecho más que hasta el momento solamente me había integrado al carril por el cual yo deseaba conducir, pero todavía no me había integrado como tal, no es ni decir que yo ya llevaba conduciendo unos 5 minutos y él vio como algo irregular o algo así, o sea, no. Yo salgo de la intersección en la que estoy recogiendo la sopa, me integro al carril y enseguida él me para. Obviamente en medio de mi inglés, yo le expliqué, le dije, tengo mis papeles en casa, tengo todo en orden, yo no cometí delitos, yo soy una persona buena, bueno, le dije todo lo que yo pude decirle. Luego el señor me pasa en su teléfono a alguien que habla español, pues para verificar, para explicarme lo que iba a realizar, o sea, cuál era el paso a seguir. Yo, lejos de imaginarme que el paso a seguir iba a ser que me iba a llevar a la cárcel, o sea, yo pensaba como, no, sabes, dame un número de teléfono y yo corroboro con alguien que tú eres esa persona o alguien te puede traer esos documentos y yo te, o sea, yo confirmo que eres tú, veo los registros de que no tienes delitos, nada, y te dejo ir. Ese era mi pensado, eso es lo que tenía en mi mente. Pues no, me pasa la señora que habla en español y me dice la señora, hola, por el motivo que no tienes tus documentos a la mano ni te pueden identificar y podría ser o prófuga de la justicia o puede ser una persona que está siendo muy buscada o yo qué sé, cualquier cosa mala que pueda hacer alguien bajo la autoridad, lo has hecho tú, entonces tenemos que llevarte pues para corroborar con tus huellas que tú no eres una persona peligrosa.
Y yo, no, entonces le expliqué a la señora, le dije, dame una oportunidad, déjame llamar, yo llamo a mi amiga me trae los papeles y ya, yo demuestro quién soy yo, te muestro. Y no tuve la oportunidad de hacerlo, así que enseguida el señor me esposó y me dijo, tu carro se la lleva a los patios em, y nada, te tenemos que llevar a la estación. Y yo no lo podía creer. Yo, yo solo recuerdo que yo estaba demasiado tranquila, o sea, yo estaba muy tranquila porque yo sentía que yo no estaba haciendo nada malo, ni que le estaba haciendo daño a alguien, ni, o sea, yo sentía que yo no estaba haciéndole daño a la sociedad, ni mucho menos tampoco quería accidentar a alguien o atropellar a alguien como para que me estuvieran deteniendo. Entonces, pues mi actitud era muy tranquila, pero obviamente al mismo tiempo tenía pánico porque no sabía exactamente a dónde iba a ir. Entonces, durante el camino me pregunta el policía que si yo me sentía bien. Y yo le digo, sí, ¿por qué? Me dice, es que te veo muy tranquila. ¿Acaso no es la primera vez que estás en la cárcel? Me pregunta él. Y yo le dije, es mi primera vez. Y me dijo, no te creo. Dijo, es que estás demasiado tranquila. Yo le dije, te lo juro, yo estoy muy bien. Yo le dije, "Es que yo siento que yo no estoy haciendo nada malo y yo siento que yo no soy una mala persona para tener que ir a la cárcel. Pues llegamos a la estación. En la estación me hicieron miles y miles y miles de preguntas. ¿Quién era yo? ¿Dónde vivía? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Qué hacía? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué horas? Si había consumido drogas, si había consumido alcohol, si estaba bajo algunos efectos extraños de alguna sustancia. Y yo no hacía más que explicar que no y no y no, que yo estaba bien, iba por una sopa, regresaba a mi casa y eso era todo. Pues no me creyeron, entonces lo que hicieron fue decirme que me tenía que quitar la ropa, me tuvieron que examinar, tuvieron que contar mis tatuajes, me tocó quitarme pues los aretes, las pulseras, no sé qué, todo. Y me dicen, te tienes que vestir con este traje. Y yo recibí ese traje y yo me quedé como, ¿eh? O sea, ¿por qué me están poniendo eso si yo no me considero un peligro para la sociedad? Pues, oh sorpresa, efectivamente tenía que ser detenida. ¿Por qué? Porque yo era una persona que la cual no se había podido identificar, así que me estaban hasta el momento identificando como NN. Entonces, yo no sabía qué hacer, a quién llamar, a quién acudo, a quién le digo, qué hago. Entonces, yo empecé a llorar mucho, yo lloré bastante ahí. Yo entré más o menos, yo diría que a esa estación de policía, bueno, o a esa cárcel, porque yo diría que eso era una cárcel, a las 9 de la noche. Eso era una cárcel temporal. Lo que yo había entendido es que ahí llevaban a las personas que habían cometido delitos leves, es decir, como que cuando demandan a la gente por alimentos o cuando demandan a la gente por, yo qué sé, no pagar multas, por cosas leves como esas, ahí las llevan y si, digamos, tienen que pagar cárcel 90 días o algo así, tipos de sentencias de 90 días, 3 meses, 2 meses, así, entonces pues esas personas permanecían allí por eso, o solamente durante ese tiempo. Si las personas debían permanecer mucho más tiempo, entonces pasaban sus primeros 90 días ahí y ya después los llevaban a una cárcel mayor. La primera noche fue terrible porque, pues obviamente yo no entendía nada, yo lloraba, yo lloraba, yo lloraba. El policía venía y me decía que tenía que hacerme llenar unas preguntas, que tenía que yo que responderlas en español o en inglés o en ambas si era posible. Y yo le dije que si podía leer un libro y que si podía hacer una llamada. A la llamada me dijo que más tarde y luego me dijo que el libro podía a partir de las 8 de la mañana. Entonces, luego me trajo un teléfono, eran las 4 de la mañana cuando me trajo un teléfono. Obviamente yo tenía mis ojos súper hinchados de tanto llorar, no, yo tenía mi cabeza en otro lado. Y entonces yo entré a la celda y en la celda me dieron una cobija y una almohada, o sea, literal, la cobija era como esto de gruesa, o sea, nada. El traje era naranja, pues era un busito naranja como desde acá, el pantalón naranja, pero también súper delgada la tela, o sea, que el frío que estaba haciendo no lo comparaba tampoco. Me dieron unas crocs también y solamente me dejaron quedarme con las medias que tenía puestas. Entonces, pues yo entré a este lugar, tenía un sanitario, tenía un lavamanos, un espejo miniatura, literal dormía sobre cemento y la puerta tenía solamente un cuadrado como con los huequitos como para cuando la gente se agarra literal a hablar o algo así, literal así, tal cual como en las películas, así era.
Entonces de ahí obviamente yo me asomaba a ver quién llegaba, quién salía, o si me iban a preguntar algo, si me iban a dar la oportunidad, yo qué sé, yo esperaba que en cualquier momento me dijeran como, ya mira, recoge tus cosas y te vas, pero no, o sea, no era el caso y como te digo, o sea, no entendí, como les digo, no entendía nada, o sea, estaba, mejor dicho, a la deriva. Cuando pasaron el teléfono a las 4 de la mañana, entonces yo miré la hora y yo decía como, wow, son las 4 de la mañana, yo llevo todo este tiempo acá, yo no había dormido absolutamente nada, pues de pensar en qué iba a hacer. Y cuando me pasan el teléfono, entonces me dicen que puedo llamar. Pues yo me imagino que la llamada es gratis y empiezo a marcar. No me sabía el teléfono de nadie, yo no sabía qué hacer. Y yo, Dios, ¿ahora qué voy a hacer con mi vida? Ahora ese auto se lo llevaron. Yo no voy a poder con esto. Yo pensaba que me iban a dejar ahí todo el año, todo el mes, literal. Y tampoco sabía a quién avisarle, no podía avisarle a mi jefe, no podía avisarle a mis amigos, o bueno, a mis compañeros del trabajo, no podía avisarle a la gente con la que vivía, o sea, no tenía ninguna opción. Pues nada, entonces lo único que se me ocurrió es más o menos marcar, pero resulta que cuando marqué me dice que tengo que poner un número de tarjeta para que me cobren los minutos. Y yo decía, esto no puede ser, ¿cómo me van a cobrar unos minutos? O sea, what the fuck. Bueno, pues el caso es que esa mañana no pude llamar. Aparte decía, nadie me va a contestar a las 4 de la mañana. ¿Qué voy a hacer? Pues regresé el teléfono y dije que no pude llamar porque no me hace mi número de tarjeta. Y pues obviamente el guardia le importaba un comino. Me dijo, bueno, pues entonces mañana igual nos veremos con tu abogado para la judicialización. El caso. Entonces, después de esto, yo le dije al guardia pues que sí podía ayudarme de otra manera, o sea, comunicarme con mis familiares de otra manera. Yo le dije, yo no tengo mi celular acá, o sea, yo no tengo absolutamente nada de nadie. Pues obviamente mi amigo cuando se enteró que yo no volví a la casa con la sopa, ni con nada, ni con el auto, ni nada, pues se le ocurrió o que me había ocurrido algo, que yo estaba en el hospital o que me había pasado algo y que pues por supuesto pues me había llevado a la cárcel. Pues efectivamente, gracias al universo, ella llamó al día siguiente y preguntó si yo estaba allí. Y me podían haber dejado salir esa noche, pero para que yo saliera esa noche teníamos que haber pagado $10.000. Obviamente no tenía dinero, no tenía nada, yo tenía solamente un trabajo y era el restaurante. Entonces, pues, ¿qué pasó? Pues le dijeron que tenía que quedarme 3 días allá para que en los 3 días, entonces, esos 10.000 ya no fueran 10.000, sino que solamente tuviera que pagar el 10%. Bueno, entonces, gracias a Dios y a todos los que hicieron esto, ella buscó un abogado, el abogado llegó el día siguiente, asistió a un juicio por primera vez, estuvo en la corte, entonces me explicaron que mi delito era estar transitando por la carretera sin una identificación y obviamente pues que eso se prestaba para que ellos pensaran que yo era un peligro para la sociedad o estuviera prófuga de la justicia o fuera una de las personas más buscadas, no sé qué, no sé qué. Y pues saliendo de la cárcel, porque los 3 días, gracias a Dios, otra amiga me recogió, pues mis amigas se burlaron de mí, me dijeron como marica, todo el mundo hemos estado en la cárcel, como así, eso es súper normal aquí. Y yo les dije, o sea, los primero que yo les contesté es, yo jamás hubiese estado en la cárcel en Colombia, porque pues bueno, obviamente fue mi culpa el hecho de haber salido sin documentación, pero yo creo que me hubiesen al menos dado la oportunidad de demostrar quién era yo para poder decirles, oye, mira, no soy una delincuente o algo así, el cual este no fue el caso. Entonces, después de todo eso, mis amigas obviamente me hicieron demasiado bullying, se rieron, obviamente mis compañeros de trabajo, mi jefe, demasiado, se rieron, me dijeron como que yo era la única naca a la que llevaban a la cárcel porque no llevaba papeles, cuando mis compañeros de trabajo muchas veces conducían pues bajo efectos del alcohol y jamás les hacían nada más que una multa. Entonces eso es lo que ellos me decían mucho, como, oye, pero es que ¿por qué no te multaron? Porque simplemente no te dieron una multa y ya, y te hubiesen dicho como, ya, vete a su casa o te damos un teléfono y llama a alguien y listo. No fue el caso, no me lo permitieron en lo absoluto. El abogado obviamente me representó legalmente, explicó, pues yo hablé con él, yo le dije, yo llorando le explicaba que yo no estaba haciendo absolutamente nada malo, que todo pasó muy rápido y que yo no sé, que no pude explicarle más que decirle que yo era una persona buena, que yo podía traer mis documentos, que simplemente había dejado todo en mi casa porque había acabado de salir del trabajo y ya. Entonces el abogado me dijo, bueno, vamos a hacer esto, y listo. Bueno, entonces me sacaron al tercer día y yo decía como, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar todo esto?
sea, tenía que pagar el auto que estuvo en los patios, tenía que pagarle al abogado y tenía que pagar pues también lo de la fianza, porque gracias al 10% de la fianza fue que pude salir, porque si no tampoco hubiese podido salir al tercer día. Entonces, después de todo eso, pues yo le expliqué a mi amiga como, mira, yo sé que te doy mucho dinero, muchísimas gracias por haberme prestado, pero entonces necesito otro trabajo, ¿qué voy a hacer? Porque solamente el trabajo del restaurante no me iba a dar pues para pagar todas esas deudas. Pues me consiguieron un trabajo en un warehouse de partes para autos. Obviamente el turno del warehouse era súper temprano, algunos eran también en las noches, o sea, algunos empezaban tipo 7 de la noche a 7 de la mañana y así, pero pues si yo necesitaba pagar eso, tenía que hacerlo. Así que pues nada, trabajé en el warehouse, al mismo tiempo que trabajaba en el restaurante, en las mañanas en el warehouse, en las tardes en el restaurante, tardes, noches, porque terminábamos pues más o menos tarde. Pero creo que le fui agarrando como más responsabilidad a la vida. Volviendo al tema, y era el que ya después de haber pasado todo esto, haber estado en la cárcel, haber buscado distintos trabajos, no tener papeles, haber aprendido inglés pues a las malas, en la calle, a las patadas, que sabía o entendía todo, pero pues obviamente me faltaba demasiado todavía. Encontré una razón sólida para decir, sabes, me quedo aquí porque aquí tengo que estar, o aquí me puso Dios y aquí tengo que estar. No lo encontré, no lo vi. Y hay algo que creo que me pesa demasiado durante todo este tiempo y es que creo que nunca tuve tiempo para mí. Y cuando digo que nunca tuve tiempo para mí, me refiero a no tuve tiempo para pensar en lo que yo quería en mi futuro. O sea, yo no fui la chica que sale de la escuela, o bueno, sale del bachillerato, se toma su tiempo para saber qué va a hacer en la universidad. Si quiere lo hace, si no lo hace, si no se toma un año sabático, no. O sea, yo misma decidí salir de mi casa a tan temprana edad, yo misma decidí hacerme responsable de mí misma a esa misma edad. Entonces, como que en todo ese trayecto o en todo ese tiempo, en ese lapso de tiempo, no hubo una oportunidad para que yo dijera, si esto no me sale, ¿qué voy a hacer? Si este plan A no funciona, ¿cuál sería mi plan B? Nunca lo tuve. Nunca me pude prevenir de algo como eso. Así que decidí salir de Estados Unidos y dije, voy a regresar a Colombia, estoy allá un tiempo, estoy con mi familia y después miro a ver qué hago, a dónde me voy. Ese fue mi primer pensado. Sin embargo, aún no lo había planeado, aún no sabía dónde quería ir ni qué quería hacer, o sea, seguía todavía en un limbo. Y pues yo creo que eso sería todo por un primer episodio. No olviden darle like, suscribirse y seguirme. Y por supuesto, compártanlo con otras personas que se sientan identificadas con mi proceso, con mi primera experiencia saliendo del país. Y ya les contaré en un segundo episodio cómo fue la elección a un segundo país, con un idioma completamente diferente y nuevamente sin conocer a nadie en ese otro país. Nos vemos.